Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es una medida que se utiliza para evaluar el tamaño y rendimiento de una economía. Para entender el cálculo del PIB, partamos del cálculo del precio de una cesta de comida. Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular el valor de una cesta compuesta por los siguientes rubros a los precios y cantidades que mencionaremos. Un paquete de 10 libras de arroz por 290 pesos, una botella de aceite por 300 pesos, 2 cartones de huevo por 200 pesos y finalmente 3 libras de pollo a 100 pesos cada una. Entonces el cálculo se haría con la siguiente formulación. Vamos a llamar Y el precio de la canasta. Y sería igual a un paquete de 10 libras de arroz por 290 pesos, lo que daría como resultado 290, más una botella de aceite por 300 pesos, lo que daría como resultado 300, más 2 cartones de huevo por 200 pesos, daría 400, y finalmente 3 libras de pollo, cada una a 100 pesos, y daría 300. En total, al sumar todo esto nos da 1.290 pesos. En otras palabras, multiplicamos las cantidades que queremos comprar de cada producto por el precio de mercado en el cual nos los venden y sumamos todo. Ese mismo procedimiento aplicaríamos si quisiéramos calcular el valor de todo el supermercado, o mejor dicho, el valor total de la mercancía que tienen ofrecida para su venta. Sumamos, por ejemplo, el número total de litros de leche por el precio de venta más el número total de libras de zanahoria por el precio de venta de cada libra, etc. Podemos aplicar siempre este procedimiento para calcular el valor total de la producción de todo un año de un cierto sector, por ejemplo, el de extracción de hidrocarburos. Multiplicaríamos, por ejemplo, el precio de venta de cada barril de petróleo por el número de barriles, más el precio de venta de un pie cúbico de gas natural por el número total de pies cúbicos, etc. Y sumamos. Así, lo podemos seguir extendiendo para calcular el valor de la producción de toneladas de carbón métrica que produce la industria del carbón, o el valor de las casas y apartamentos nuevos que se construyen en un periodo de tiempo determinado, generalmente de un año. En realidad, el valor de toda la producción de un país en un año entero. Aunque a todas estas nos faltaría incluir en este cálculo, además de la producción de bienes, el valor de los servicios que se prestan en ese año. En este caso, el cálculo dependerá del tipo de servicio. Por ejemplo, podría calcularse el precio del servicio en función del tiempo, supongamos en horas prestadas, o un pago completo, calculado dependiendo del tipo de obra que produzca, como en un corte de pelo o el arreglo de un jardín. Hagamos un examen rápido. ¿Qué contribuye más al PIB? ¿La producción de 1 kilogramo de carne para hamburguesa o la producción de 1 kilogramo de caviar? ¿Y por qué? Les dejo a ustedes el ejercicio. Componentes del PIB. El PIB se puede descomponer desde el punto de vista del gasto en 4 componentes: el consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones netas. El consumo no es más que el gasto de los hogares en bienes y servicios. El gasto público, gastos realizados por el gobierno en bienes y servicios públicos. La inversión es el gasto en capital que hacen las empresas y el gobierno. Y finalmente las exportaciones netas, que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. He acá entonces el PIB descompuesto en cada uno de sus componentes: consumo, gasto público, inversión y exportaciones netas. El consumo. Este componente incluye todo el gasto realizado por los hogares en bienes y servicios. Se divide en 3 subcategorías: bienes duraderos, productos que tienen una vida útil prolongada, como automóviles, electrodomésticos o muebles. Por ejemplo, la compra de un automóvil o un refrigerador por parte de una familia. Bienes no duraderos. Productos que se consumen rápidamente, como alimentos, ropa o combustible. Por ejemplo, compra de alimentos en un supermercado o de ropa en una tienda. Servicios. Paga por servicios como salud, educación, entretenimiento, alquiler de viviendas o transporte. Por ejemplo, el pago de la renta de una vivienda o la contratación de un servicio de transporte. Ahora tenemos la inversión. Esta incluye el gasto en bienes de capital que usan las empresas para la producción, así como la inversión en inventarios y construcciones. Tenemos en este renglón
la inversión en capital fijo, gasto en maquinaria, edificios o tecnología que ayuda a mejorar la capacidad de producción, como por ejemplo, una empresa compra maquinaria nueva para mejorar su capacidad de fabricación. Por otro lado, tenemos la inversión en inventarios, que es el valor de los bienes producidos pero no vendidos. Por ejemplo, un fabricante produce más productos de los que vende en un año, lo que significa que el inventario no vendido es considerado una inversión. Inversión residencial, gastos en construcción y renovación de viviendas, como por ejemplo la construcción de nuevas viviendas o remodelación de edificios de apartamentos. Ahora tenemos el gasto público o el gasto del gobierno. Este se refiere a los gastos realizados por el gobierno en bienes y servicios públicos como salud, educación, infraestructura y defensa. Este componente no incluye transferencias como pensiones o subsidios, ya que no corresponden con una producción de bienes y servicios. En el gasto público tenemos como ejemplo el gasto en infraestructura, construcción de carreteras, puentes, hospitales y escuelas públicas, como por ejemplo el gobierno invierte en la construcción de una nueva carretera. Por otro lado está el gasto en defensa, compra de equipos militares y pago para las Fuerzas Armadas, por ejemplo cuando el gobierno adquiere aviones militares para la defensa nacional. Finalmente tenemos el componente de exportaciones netas. Este componente mide el valor de los bienes y servicios que un país vende al exterior, o sea, exportaciones, menos el valor de los bienes y servicios que compra a otros países, importaciones. Si las exportaciones superan a las importaciones, hay un superávit comercial. Si es al revés, se dice que hay un déficit. Aquí tenemos entonces exportaciones, que son bienes y servicios vendidos a otros países. Por ejemplo, un país exporta automóviles y maquinaria a otras naciones. Y por otro lado tenemos las importaciones, bienes y servicios comprados a otros países. Un ejemplo de esto es cuando un país importa dispositivos electrónicos de otro país para el consumo interno. Acá les presentamos el desglose del PIB en sus 4 componentes, tomando como ejemplo el caso de los Estados Unidos para el año 2009. Vemos que el componente de mayor peso es el consumo con un 71% del total. Luego le sigue las compras del gobierno con un 21%. Luego está la inversión con un 11% y en el caso de Estados Unidos, las exportaciones netas representan un menos 3%. O sea, Estados Unidos para este año tenía un déficit comercial. Esto que ven en pantalla es el PIB real de los Estados Unidos. Las franjas rosadas verticales indican periodos de recesión. La recesión ocurre cuando, por más de 2 trimestres consecutivos, se contrae el PIB o la producción nacional. Acá tenemos el desglose del PIB para el caso de República Dominicana, así como lo presenta el Banco Central de este país. El consumo final lo desglosa en consumo privado y consumo público. Este último sería lo que hemos llamado el gasto público o gastos del gobierno. La formación bruta de capital la desglosa en formación bruta de capital fijo y variaciones de las existencias. Finalmente, las exportaciones netas, como se aprecia acá, en exportaciones e importaciones. Si empezamos el análisis desde este último dato, vemos que para el tercer trimestre del año 22, o sea, la última columna que tienen en pantalla, las exportaciones eran menores a las importaciones, por lo que República Dominicana en ese trimestre de ese año experimentó un déficit comercial. Luego, por ejemplo, podemos analizar la formación bruta de capital y vemos que en la formación bruta de capital fijo hay un 30% de peso de ese rubro en la descomposición del PIB. En el caso de República Dominicana, el consumo privado que se ve acá arriba con un 67.6%. Finalmente, el gasto del Estado con un 10.9%, lo cual quiere decir que los porcentajes son relativamente parecidos al caso de los Estados Unidos, aunque guardando algunas diferencias importantes. Esto que tienen en pantalla es el PIB por naciones en el mundo. Estados Unidos está a la cabeza y le sigue China. De tercero va Japón. De cuarto se aprecia Alemania, etc. Definamos ahora el PIB per cápita. Al dividir el PIB entre la población de un país determinado, en un año dado, se obtiene el PIB por persona o PIB per cápita. En 2009, para el caso de Estados Unidos, con 307 millones de personas ese año y un PIB de 14 billones, el ingreso y el gasto del estadounidense promedio era de $46.372. Acá tienen en pantalla la forma del PIB per cápita de la República Dominicana.
Se aprecian dos importantes recesiones, una entre los años 2002 y 2006 y otra, debido a la pandemia, entre los años 2020 y 2022.